Bienvenida, bienvenido al canal Lumipeca Profesión Vivir. Dentro de la línea de capacitaciones certificadas, hoy el resumen del primer ciclo de lo que es la capacitación en manejo higiénico de alimentos y bebidas para restaurantes. Recordando que debido al confinamiento hay muchas personas que cambiaron su profesión, su trabajo tradicional y se están reinventando, donde están sacando sus mejores dotes de chef y donde han podido sobrevivir dentro de este confinamiento, preparando sus mejores platos y ofreciéndolos a su público. Entonces, para quienes necesitan reestructurar el negocio, deben cumplir primero con protocolos de bioseguridad y segundo con toda la norma que venían trabajando, deben hacer su renovación de la capacitación de manejo higiénico de alimentos. Quienes están comenzando igual deben entrar también en la línea de protocolos de bioseguridad por prevención del COVID y empezar a capacitarse en lo que es la norma, lo que nos pide la Secretaría de Salud de Cundinamarca para poder trabajar con alimentos, porque necesitamos mantener la inocuidad de los mismos, de manera que podamos llevarlos a todas las personas de una manera segura. Entonces, cuando hablamos de la inocuidad, sabemos que todos debemos hacer el manejo, debemos conocer el término. Muchas veces preguntan los funcionarios si los productos en determinado negocio o si los que está preparando en su casa son inocuos. Y realmente hay muchas personas que no conocen el significado y por tanto cuando van a presentar su documentación pueden tener inconvenientes. Esta capacitación, este resumen más bien, porque son 6 horas iniciales, recordemos que la Secretaría de Salud de Cundinamarca nos pide 10 horas, lo estamos sacando en 2 ciclos y el primero son 6 horas. Aquí lo que se hace es un pequeño resumen para que tengan idea, comerciantes, de lo que son los términos técnicos que maneja sanidad y además los conceptos básicos que debemos tener al respecto. Hoy día, por prevención del COVID, tenemos que cumplir con esta nueva norma, que es el uso del tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento en nuestros negocios o en las calles cuando estamos saliendo de nuestras casas a realizar cualquier actividad. Siempre tener los cuidados pertinentes. Esta es una resolución que salió en el 2020 debido precisamente a la pandemia del COVID y es la 749 que nos habla del protocolo de bioseguridad para comercio de alimentos, bebidas y tabaco en hoteles, restaurantes y cafeterías. Esta la adicionamos a la resolución que veníamos trabajando los manipuladores de alimentos, que en este caso es la resolución 2674 del año 2013, reiterando que nos pide 10 horas de capacitación. Iniciemos con esta sigla, BPM, Buenas Prácticas de Manufactura. Recordemos que el tener en cuenta estos términos técnicos nos va a ahorrar un sinnúmero de problemas en el momento que estemos resolviendo un cuestionario o que estemos presentando la documentación ante un servidor oficial que nos esté revisando nuestros negocios. La enfermedad transmitida por alimentos se resume en la sigla ETA. El conocimiento de las ETAs es muy importante. Hay más de 250, pero lo más relevante es saber básicamente qué es lo que pasa. Y podemos tener un ejemplo con 3 personas que consumen exactamente lo mismo y al cabo de unas horas presentan, uno puede presentar vómito y diarrea, otra persona puede irse al hospital y otra persona puede fallecer. ¿Por qué? Sencillamente porque ahí trabaja nuestro sistema inmunológico y aquel personaje que tenía unas defensas excelentes, pues el cuerpo está diseñado para sacar lo que no le sirve, sencillamente en un vómito o una diarrea lo saca. Hay quienes tienen unas defensas medias que requieren ayuda médica, se nos puede demorar 1 mes, 2 meses, pero lo salvamos. Y hay quienes tienen las defensas bajas
que puede ocasionarle la muerte cualquier alimento que no esté inocuo. Entonces, debemos tener en cuenta que la gravedad de una ETA está dada por el sistema inmunológico de la persona y saber que existen más de 250 ETAs que nos pueden atacar. Ahora, pues hoy día el coronavirus nos ataca siempre, por eso debemos tener los cuidados, tengamos muy en cuenta esta formita, porque más adelante vamos a ver cómo es que funciona el lavado de manos para atacar. La sigla PEPS significa primeras en entrar, primeras en salir. La tenemos en cuenta en el momento de hacer el mercado. Lo primero que compramos es lo primero que vamos a gastar. Y en el momento del producto ya preparado, lo primero que estuvo listo, que estuvo preparado, es lo primero que vamos a sacar. Igual, producto preparado que sale hoy día por el tema del domicilio, la gran mayoría están trabajando con domicilios, entonces tener muy en cuenta qué es lo primero que prepararon para que sea lo primero que salga, a fin de que no tengamos problemas con esos alimentos. Dentro de algunas de esas bacterias que nos pueden contaminar y nos pueden ocasionar las setas, tenemos la salmonela que se encuentra en el pavo, el pollo y el huevo, haciendo una claridad en que cuando dejamos la cubeta de los huevos descubierta, destapada, podemos estar volatilizando toda la salmonela en todo el negocio, así que tengamos la precaución. Hoy día para los supermercados es obligatorio que las cubetas de huevos o sean de tapa o estén cubiertas con vinilpel o si quiere con otra cubeta vacía. Lo importante es detener esa proliferación de la salmonela por todo el supermercado y obviamente ya en la casa o en el negocio que no esté lleno de salmonela toda nuestra cocina. Diferentes preparaciones con el pavo y el pollo teniendo en cuenta el manejo. Aquí está explicadito el tema de los huevos. Si los vamos a dejar en un recipiente, por favor que estén cubiertos. Ahora, la siguiente bacteria es el cisticerco, que nos ocasiona una enfermedad llamada cisticercosis. Lo más grave que el cisticerco puede ocasionar en el ser humano es que puede llegar por la médula espinal al cerebro, dejándolo como un vegetal. De otra parte, también ataca la parte muscular, de manera que si entra la bacteria y hace su incubación en músculos de brazos, piernas o espalda, se debe llevar al paciente, porque obviamente hay un dolor intenso, un enrojecimiento de la piel, se lleva al paciente a un hospital donde van a proceder, después de realizarle los exámenes y de verificar que hay cisticercosis, van a proceder a operar, a abrir, sacar el tejido dañado y sacar la bacteria. Pero ¿qué debemos hacer? Para detener este proceso, lo primero que hay que hacer es prevenir. Sabemos que por orden de secretaría solamente se debe vender y consumir el cerdo tecnificado que tiene el registro del INVIMA, pero también debemos ser conscientes que en todas las áreas no se consigue el cerdo certificado. Si todavía hacemos el consumo del marrano, que en algunos sitios lo manejan de la mejor manera, lo tienen en sitios asépticos, pero siempre debemos tener en cuenta que hay que cocinar muy bien esta carne. Este es el llamado marrano que consume de todo y que está en un sitio sucio. Este es el cerdo tecnificado con un certificado de INVIMA, donde tiene toda la asepsia necesaria y donde solamente consume concentrado. De ahí en adelante todos los productos que podemos obtener del cerdo, teniendo en cuenta que la carne de cerdo tiene una vitamina muy importante para el ser humano, que es la tiamina. Dentro de esta capacitación inicial, dentro del primer ciclo, se ven algunas partes de nutrición, porque es importante que un manipulador de alimentos tenga siquiera los conceptos básicos sobre qué es lo que le está brindando a su cliente. Entonces, si hablamos de la carne de cerdo y hablamos de la vitamina que es la tiamina, funciona muy bien en crecimiento óseo y muscular y además funciona cuando hay picadura de insectos donde la personita es alérgica y presenta un brote, siempre le ordenan unas pastillitas de tiamina. También cuando hay calambres a nivel muscular en las piernas, generalmente el médico ordena la tiamina. Entonces, ¿de qué se trata esto? De aprovechar los beneficios de una carne, pero teniendo todos los cuidados en su manejo. En cuanto a el ácido úrico, es más baja la concentración en la carne de cerdo
que en la carne roja. Así que para las personitas que tienen una predisposición a la inflamación articular, es preferible consumir el cerdo a consumir la carne roja. Igual en pacientes que han tenido cirugía de corazón abierto, que tienen un marcapasos, los mismos médicos clínicos le permiten que puede comer carne de cerdo, pero no puede comer carne roja. El tema en ese caso es por la hemoglobina que taparía la, o sea, evitaría el paso de la sangre por el marcapasos. Así que es importante tener en cuenta todos estos datos para saber cómo ir mejorando nuestra alimentación, nuestra nutrición. Viene el botulismo, que es una enfermedad producida por la bacteria Clostridium botulinum. Generalmente se encuentra en los envases. Cuando el envase cambia su forma, cuando está inflado, debemos tener muchísimo cuidado porque ahí está el Clostridium, siendo ella una bacteria que puede quedarse dentro de un envase, y este envase es cerrado, pero ella sobrevive sin oxígeno. Lo que pasa es que al cabo del tiempo sus mismas toxinas hacen que el envase esté inflado. Se puede presentar en los enlatados, se puede presentar también en los yogures y se puede presentar en los suelos. Por eso debemos hacer siempre la desinfección de las hortalizas, porque ahí podría estar el Clostridium y ocasionarnos problemas. La brucela es una bacteria que está en el ganado vacuno y que ocasiona la brucelosis. Cuando se da la enfermedad en el animalito, ocasiona el aborto. Y debemos tener cuidado de que toda la carne y la leche que consumimos venga de fincas que ya han sido certificadas libres de brucela. Cuando una mamita está en embarazo y consume leche o carne de un animal que haya tenido esta bacteria, podría estar en riesgo de abortar, si no, también puede presentar tanto ella como su bebé posteriores síntomas que están relacionados con la misma bacteria. La E. coli o Escherichia coli es la bacteria que está en la materia fecal, pero generalmente escuchamos intoxicaciones por arroz con pollo, por verduras, por ensaladas de frutas, por muchísimos platos, y la pregunta es, ¿cómo llegó la E. coli a determinado alimento? La respuesta es por mal lavado de manos. Generalmente hacían uso del baño, no se lavaban bien las manos y se estaban presentando este tipo de intoxicaciones. Hoy día, cuando decimos que todos los cuidados se han elevado al 200%, es cuando hablamos de un lavado de manos que puede salvarte la vida. Así que ya no solamente por la E. coli, por muchas bacterias que existían antes, hoy día es por el COVID-19. Por eso, exigirnos unos a otros, tener las manos limpias, es un derecho de todos, y también debemos recordar todos los días que las manos limpias salvan vidas. Ese es el llamado. Ahora, cuando recordábamos la forma del coronavirus, donde hablábamos del sistema inmunológico, es para explicarles que el contacto con el jabón debe ser mínimo de 20 segundos. Eso nos lo habla toda la publicidad hoy día. Pero la razón es porque el COVID-19 tiene como unas patitas que están alrededor de la circunferencia que lo forman. La idea con el lavado de manos correcto y con buen jabón es inhabilitar esas partículas, esas partecitas que son las que se adhieren al sistema respiratorio del ser humano, y por eso debemos controlar. Primero, evitar que el virus entre al organismo y que si alcanzó a entrar, por lo menos vaya débil, para que no tenga la fuerza de adherirse al sistema respiratorio. La siguiente bacteria es la leptospira, ocasiona una enfermedad llamada leptospirosis, y esta bacteria está siempre en la orina y los excrementos de los roedores. Por eso es muy importante tener todos los sitios libres de roedores. Ellos atacan por todo lado. Nunca dijimos el mercado de la intemperie, todo guardadito, todo cerradito. Siempre tengamos los controles, la fumigación. Pensemos que la leptospira pueda que en la noche hayan pasado esos bichitos y la dejen ahí. Si no hacemos el lavado correcto de los alimentos, la desinfección de los utensilios, podemos estar dando leptospira en cada comida que estamos preparando, incluso la estamos consumiendo.
El proceso de limpieza y desinfección, la pregunta que siempre se les hace es si ustedes pueden realizar un proceso de limpieza y desinfección en un solo paso. Generalmente venían con el concepto de tomar el jabón, agregarle el cloro o el hipoclorito, tener un balde aquí con agua y sencillamente hacer esta mezcla sin ninguna medida y sin ninguna precaución. Lo que debemos hacer es una secuencia de 2 pasos. Primero lavar, le llamamos lavar a retirar de una superficie lo que yo puedo ver. Puede ser del piso, de un mesón, de los utensilios. Y eso se hace con agua y jabón. El segundo paso es desinfectar, donde vamos a utilizar, generalmente en básico vemos el hipoclorito, pero muy seguramente muchos negocios pueden tener un desinfectante de alta gama. Se trata sencillamente de hacer el manejo de acuerdo a lo que usted esté utilizando. Vamos a ver cómo se mide. ¿Cómo se mide ese hipoclorito? Porque generalmente lo colocamos así, a chorro, cuando realmente debemos tener una medida exacta. Para ello debemos tener un beaker, un vaso de laboratorio o una jeringa, que es lo más sencillo y práctico de tener en el negocio. Los químicos que se compran a granel solamente pueden ser repasados en envases de la misma marca con su respectiva etiqueta. ¿Qué pasa si envasamos un hipoclorito que está aquí a granel en una botella gaseosa? Que puede alguien confundirla, se corre mucho riesgo. Si marcáramos aquí la botellita diciendo que hay hipoclorito, igual Sanidad no nos permite esto, porque en caso de haber una intoxicación, no tenemos la ficha técnica que nos permita saber cuáles son los primeros auxilios. Por eso siempre el envase debe ser del mismo producto, con el fin de que tengamos la ficha técnica que nos informe qué es lo que tenemos en ese recipiente. Vamos con los grupos de contaminación. Generalmente les preguntan si conocen los 4 grupos y si los previenen. Cuando no tenemos claro este concepto, vamos a tener una nota en nuestra revisión allá en el negocio, porque partimos de un principio. Si no conocemos algo muy difícil, lo podemos prevenir. Las contaminaciones física, biológica, química y cruzada. La contaminación física es cuando cualquier elemento cae en el producto, y estamos hablando de anillos, argollas, aretes, que serían todos los accesorios. Por eso están prohibidos los accesorios cuando estamos trabajando en alimentos. Es muy riesgoso tenerlos ahí. También podemos hablar de las piedritas que nos pueden salir en el arroz o cualquier otro de los granos, y de las partículas de plástico que podríamos tener. Esta es una radiografía real donde el personaje consumió esto. Lo podemos ver como película de ficción, pero realmente esta y otros casos han pasado, casos que diríamos son increíbles. Bueno, ¿por qué no debemos usar accesorios? Precisamente porque cualquiera de estos accesorios puede caer en el alimento y nos ocasiona graves problemas. La contaminación biológica nos habla de que es cualquier ser vivo visible al ojo humano o al microscopio que pueda estar en un alimento. Entonces, unos son visibles, pero los otros siempre van a estar ahí. Como hoy día podemos ver el del coronavirus, podemos cualquier otro que no los vemos, pero al microscopio sí. Entonces, por eso en contaminación biológica también hablamos de que aplica para el estornudo, la tos, la saliva y cualquier otra secreción. Todo eso es contaminación biológica, y recordemos que hoy día es absolutamente indispensable el uso del tapabocas, precisamente porque si alguna partícula cae por ahí y tiene el virus, vamos a contagiar a todo el mundo. Vamos con la contaminación química. La podemos ver desde 2 puntos de vista. ¿Cuáles son los agentes químicos con los cuales podemos contaminar los alimentos? Entonces hablamos de todos los productos de aseo que tengamos en el negocio o en la casa si estamos preparando en casa. Recordemos que si estamos en casa debemos adecuar nuestra cocina de manera que cumpla con las reglamentaciones mínimas que nos pide Sanidad. También hablamos de contaminación química cuando hay una fuga de gas o cuando tenemos algún elemento que esté rodeado de óxido. Esto da para un reporte de contaminación química, así que hay que tener muchísimo cuidado en el manejo de todos los elementos que tengamos.
La segunda parte, como vemos la contaminación química, es cómo el manipulador de alimentos podría contaminar. Es cuando en el caso de los caballeros se aplican geles o lociones y en el caso de las damitas se maquillan. Vamos con un ejemplo muy típico, la pestañina. Viene elaborada de productos que vienen derivados del petróleo y además tiene unas cadenas de polímeros y de proteína. Recordemos que la proteína es el alimento favorito de las bacterias y cuando estamos en una zona de calor y humedad, obviamente las bacterias van a buscar el consumo de la proteína. A veces dicen que somos exagerados al decirles esto, pero realmente, damitas, si lleváramos el microscopio al área del proceso, se darían cuenta que eso es así. Siempre que la norma nos prohíbe algo, lo está haciendo en beneficio de la salud del trabajador. Y en este caso, si son repetitivos, maquillándose, cuando están en área de procesos, a futuro van a sufrir de conjuntivitis y de una serie de enfermedades que no tenemos el tiempo de explicarles en la capacitación. Pero es llamar a ese sentido de conciencia. Si me prohíben algo, es por mi salud. Si no me debo maquillar, primero por mi salud, segundo, porque no voy a dañar el producto, el alimento. La contaminación cruzada se nos puede dar en los utensilios, en las tablas de picar, en los mesones, pero también en neveras y congeladores. En el caso de los restaurantes nos piden un set de tablas para cada uno de los procesos que se realizan allí, un set de cuchillos. Tener en cuenta, por favor, este proceso, tener en cuenta también lavar y desinfectar cada uno de estos elementos, cada cambio de proceso. Las tablas pueden ocasionar muchísima contaminación cruzada. Podemos colocar a veces la carne cruda contaminada y luego colocar un producto ya preparado. Podemos colocar productos que no son los que estamos manejando en el momento y vamos a contaminar la tabla cuando vamos a utilizar otro producto. En las neveras, siempre el empaque en neveras debe ser en bolsa plástica sellada, bolsas Ziploc o en recipientes plásticos con tapa. Nunca podemos dejar esto, si se dan cuenta, la gráfica del pollito donde está derramando ahí su sangre sobre otra carne que ya estaba cocida. Hay muchas contaminaciones que se pueden dar en la nevera. Viene la contaminación cruzada por áreas, que es cuando estamos en el área de procesos, pasamos al baño sin retirarnos la indumentaria y en este momento le agregamos a todo lo que hablábamos antes en BPM básica, donde hablábamos del contagio por la E. coli o por un sinnúmero de bacterias que hay en el baño y que salían impregnados en el uniforme. Hoy tengamos en cuenta que debemos estar prevenidos y hacer ese control absoluto en el manejo de nuestros uniformes, porque además de todas las bacterias que teníamos antes, hoy podemos tener ahí el coronavirus. Entonces, contaminación cruzada por área es estar en cada área, tener los cuidados. Si pasó al baño, debió retirarse el uniforme para que no llegue aquí contaminado de nuevo. Por eso hay una norma desde antes del COVID-19. Por eso se decía, no puede llegar con uniforme al sitio de trabajo, no se debe retirar del área de procesos con uniforme y no debe regresar a su casa con uniforme. Y esto tiene una lógica y la prevención de la salud del trabajador y su familia. Sencillamente, a veces creemos que son ganas de molestar, que la norma dice porque sí. Realmente démosle hoy el significado. Hoy día debemos retirarnos, incluso, no solamente el uniforme, sino toda la ropa con la que estamos en la calle, debemos retirarla al entrar en nuestras casas, porque podemos ser nosotros quienes estamos transportando, podemos ser esos factores de referencia que estamos llevando el virus a nuestras casas. El manejo de residuos sólidos, tener muy en cuenta es la bolsita roja que debe estar en la canica de los baños. Recordemos que este es hecho biológico peligroso y recordemos que hoy día los guantes, los tapabocas, todo debe ir en la bolsa roja. Hay negocios donde incluso tienen una caneca específicamente para colocar allí los tapabocas. Si no la tenemos, recordemos que siempre en la caneca del baño debe estar la bolsa roja y allí es donde debemos depositarlos. No podemos en otra área del negocio donde hay otra caneca de basura normalita ir a colocar un tapabocas porque es muy riesgoso. Recordemos
el riesgo que hay en cada una de las partículas de saliva y debemos hacer el mejor manejo para que no siga y no continúe la proliferación. Bueno, la otra pregunta que se les hace en restaurantes son las personas que están haciendo cualquier tipo de preparaciones con aceite. ¿Dónde va a parar ese aceite usado? Recordemos que hay que reenvasarlo para darle el manejo adecuado, porque si lo dejamos en el grifo, por 1 litro de aceite usado estamos contaminando 1000 litros de agua. Así que por favor el llamado es a utilizar la menor cantidad de aceite. No se debe reutilizar. Realizó su fritura y lo depositó en un recipiente que debe estar marcado como aceite usado. Esto lo recogen las empresas para preparar combustibles para elaborar jabones. ¿Cuál es la razón para que el aceite no se pueda reutilizar? Porque todas las comidas que se preparan en un aceite reutilizado están cargadas de radicales libres. Estos radicales libres entran al organismo y son los que van a generar o a disparar las células cancerígenas. En el ser humano tenemos todo tipo de células cancerígenas. Lo que pasa es que debemos protegernos del ambiente, de las comidas que puedan disparar esas células y ocasionar los cánceres. Estos son los productos obtenidos con el aceite. El requerimiento en cuanto a uniformes y presentación del personal, obviamente el baño diario y la excelente presentación personal, recordemos que sin maquillajes, sin lociones, sin perfumes, y el lavado de manos que debemos repetir y reiterar. Un lavado de manos para el manipulador de alimentos se hace cada cambio de proceso y hoy día por tema del COVID recordemos que se debe hacer con mayor razón y sobre todo con mayor conciencia. No es lavarlas por lavarlas. Reiteramos, ese manejo del jabón, esa duración del jabón en la piel es lo que hace que podamos combatir este coronavirus para detener esta expansión tan grande que está teniendo a todo nivel. Los uniformes siempre deben ser claros, con excepción de la gama del gris. No se permiten los gris, gris oscuro o negro. Recordemos que el llamado a los colores claros es precisamente para poder verificar la limpieza siempre para que sea cambiado todos los días. Bueno, hacemos los manejos hoy día teniendo todos nuestros protocolos, teniendo no solamente el tapabocas, sino este tipo de caretas para mayor protección, tanto de la persona que está preparando como el producto para darle una inocuidad y para poder prestar el servicio a nuestros clientes. ¿Cuáles son los requerimientos en cuanto a paredes en área de procesos? Recordemos que la pared debe ser lisa con pintura epóxica. La resolución 2674 abolió el tema del enchape porque en la unión entre baldosas se acumulan muchas bacterias. Los ángulos entre paredes deben ser curvos también para que haya una mayor y mejor limpieza y no se acumulen las bacterias. Y el guardaescobas debe ser tipo canaleta por la misma razón, siempre buscando que no haya acumulación de bacterias. La prohibición del celular en áreas de trabajo. Si antes se prohibían, hoy por el tema del COVID-19, que tenemos el riesgo, que estamos siempre con ese riesgo latente en cualquier superficie lo podemos tener. Tengamos los cuidados de estar desinfectando nuestro celular. Aquí hay un dato muy importante, nos dice que los dispositivos móviles son un foco de contaminación enorme por su alta manipulación y contacto con la saliva y pueden contener, escuchen bien este dato, 162.000 bacterias por centímetro cuadrado. Así que el llamado es, primero, a estarlo desinfectando constantemente, si no trabajas en alimentos. Y segundo, que si trabajas en alimentos, no dejes ese celular cerca a las áreas de trabajo. A veces las personitas están trabajando, están preparando ya su cocina y están hablando por celular. Esto nos ocasiona un daño en las vértebras cervicales y en la parte neuronal contraria donde tenemos el celular. A veces en los negocios, los empleados cuando van al baño se llevan el celular porque es el único momentico que tienen para chatear.
y luego salen muy folclóricos y siguen chateando cerca a los alimentos. Recordemos, hagamos conciencia cuántas bacterias estamos llevando en ese celular. Para quienes dicen, no, pues para eso están los audífonos, tenemos aquí una gráfica de un tímpano normal y un tímpano perforado por demasiado ruido. Y hoy día en los jóvenes tenemos diagnósticos de problema auditivo desde muy jovencitos, desde muy tempranas edades, a causa de utilizar constantemente los audífonos con un volumen exagerado. Además, muchos jovencitos están sufriendo de vértigo por el mismo tema de utilizar los audífonos, ya que junto al tímpano tenemos nuestro centro de equilibrios. Amigos, amigas, este es un breve resumen del primer ciclo de la capacitación en manejo higiénico de alimentos para restaurantes. Recuerden que tengo un aval de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para poderles capacitar, para poderles certificar y que estén en su negocio cumpliendo con todas las normas, no solamente por tener la certificación, es para que su personal esté absolutamente preparado en una visita sanitaria, no solamente que llegue a trabajar porque sí, sino que lo hagamos a conciencia. Hoy día, quien conserva un trabajo tiene una bendición. Recordemos cuántas personas hay que se quedaron totalmente desadaptadas porque no se han podido reubicar en esta nueva normalidad. Pero para aquellos que han sido sagaces, que se han reinventado, que están buscando a través de preparar alimentos, llevar calidad de vida y sobre todo mejorar su economía, hagámoslo bien. Tenemos toda la capacitación pertinente, lo tenemos vía virtual, es la actual autorización de secretaría. Y si lo hacemos presencial en la oficina, también lo hacemos con todos los protocolos y manejando toda la mentalidad que debemos tener hacia una nueva proyección, hacia una nueva normalidad, pero que nos invite a cumplir con todas las normas. Así que bienvenidos, bienvenidas, y no solamente a quienes están preparando para vender, las amas de casa y los amos de casa, todos deberían tomar esta capacitación porque se aprenden cosas para la vida cotidiana, para la vida diaria. Así que todos súper invitados a capacitarse en manejo higiénico de alimentos y bebidas con toda la legalidad pertinente registrada ante la Secretaría de Salud de Cundinamarca, y el aval está dado a la Fundación Contactos Dharma, la cual dirijo, y está al servicio de todos. Espero poder el gusto, el placer de poderte capacitar, de poderte ayudar, de poderte despejar las dudas y de darte esa certificación para completar los documentos pertinentes. Bendiciones.